buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy sí, hoy miércoles, finalmente, pues bueno, llegamos nuevamente con este horario mágico que... ¿por qué diréis, Juli, por qué dices esto del horario mágico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? El lunes no has subido vídeo. ¿Qué demonios te ha ocurrido? Pues es tan sencillo como que os venía avisando durante unos días de que Mundo Azul iba a hacer un pequeño cambio. A ver, cambio. Iba a añadir dentro de su ciclo de subidas de vídeos y sobre todo de sus secciones, por así decirlo, íbamos a añadir una sección importante, una sección que se iba a distinguir, que iba a ser completamente diferente a las del resto, no solo espiritualidad, no solo... bueno, todo eso ya os los estuve comentando. Bien, pues yo hace escasos 3 días subí esta imagen, que es Mundo Azul Plus. Os lo puse en la pestaña de comunidad, esa mágica pestaña que siempre os digo que estéis pendientes. Y Mundo Azul Plus, como os comenté, que va a ser el final, el nombre de esa sección, ahí voy a hablar de cine, de películas, de fantasía, de todo lo que en definitiva me gusta, ¿no? De sagas de libros, de series de televisión, de películas, de todo, en definitiva. Vamos a meternos un poco en ese mundo, en el mundo de la imaginación, de la inventiva, del desarrollo, no sé, del enganche, del poder crear, ¿no? Y sobre todo lo que ello conlleva. También conlleva espiritualidad, también conlleva investigación, también conlleva estas charlas que tenemos vosotros y yo, ¿no? Y yo creo que es parte de mí, como yo también soy Mundo Azul, o Mundo Azul también es yo, pues qué mejor manera de añadirlo como sección, como os estuve comentando. Pero también, irremediablemente, he tenido que hacer un pequeño cambio en las subidas de vídeos, no en los horarios, pero sí en los días que voy a subir vídeo, y van a ser los siguientes: lunes, miércoles, viernes y domingo. El domingo, como última, que también lo puse en la pestaña de comunidad y en mis redes sociales y demás, todos los que me sigáis en el grupo de Mundo Azul, con esas conversaciones maravillosas y demás, también lo puse. El domingo va a ser ese vídeo mágico y especial de esa sección de Mundo Azul Plus, ¿de acuerdo? El resto, los lunes, los miércoles y los viernes, vamos a subir vídeos como los que venimos subiendo hasta ahora, hablando del libro Urantia, de Caballo de Troya, hablando del fenómeno ovni, de investigaciones, de espiritualidad, de meditación, de un montón de cosas en definitiva, ¿no? Y el domingo vamos a dejar ese día, ¿no? Como dicen las religiones, en donde Dios descansó. Pues bien, nosotros vamos a tomárnoslo un poco más de recreación, en el que de forma más familiar vamos a intentar, pues, hablar de cositas que nos gusten y que me gusten a mí particularmente. Sé siempre que le faltaba algo, ese toque mágico y místico a Mundo Azul, ese toque recreativo, y creo que con esta nueva sección que tenga las vistas que tenga, voy a dejar, porque es algo que me gusta, es algo que me apetece. Lo de las noticias buenas sí que me generaba mucho trabajo, porque era buscar, era investigar, era poner acorde a, y vi que no tenía un resultado dijéramos, en impacto de la misma forma, pero tenga el impacto que tenga, lo voy a dejar, porque es más también un desahogo para mí, ya que es hablar de otro tipo de cosas más distendido, es, pues eso, hacer una especie de debate o de tertulia, aunque también meteremos imágenes, meteremos reflexiones y demás. Dicho esto, hoy os traigo un vídeo también bastante interesante, un vídeo que yo llevaba reflexionando, y bueno, llevo reflexionando desde que conozco el libro de Urantia bastante, que es la gran cuarentena. Y sobre todo vamos a darle un giro de tuerca a eso de cuarentena, ya que también vivimos en unos tiempos en los que lamentablemente también se nos ha puesto en cuarentena social, ¿no? Y tiene que ver esto de la cuarentena, a pesar de que tenga que ver, o que este vídeo sea relacionado a la cuarentena de la rebelión, a la cuarentena planetaria, que según el libro de Urantia, desde hace 300.000 años, que se dice pronto que estalló la rebelión, Urantia sufre. Y no solo Urantia, sino otros 36 mundos. Y no solo otros 36 mundos, sino también el sistema de Satania como tal, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver no esas causas, porque ya lo hemos visto, ya hemos hablado de la rebelión de Lucifer hasta morirnos, hasta hartarnos, hemos debatido sobre ello, lo hemos tocado en diferentes posturas desde el punto de vista de Lucifer, hemos estudiado
psicología de Lucifer, las causas de la rebelión, hemos hablado de la rebelión desde el punto de vista del Durantia, hemos hecho de todo. Pero hoy vamos a hablar de la cuarentena, de ese levantamiento, ¿no? ese mandato, ese dictamen que desde las alturas se nos impuso, y el por qué se nos impuso, no solo por la rebelión, sino por unas causas que venían, y sobre todo los motivos o las motivaciones de esta cuarentena, que además tiene pinta de ser algo bastante lógico. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Hoy vamos a intentar dilucidar, descubrir, bosquejar un poco qué es esto de la gran cuarentena. Hace más de 300.000 años, en el sistema denominado por el libro Durantia como Satania, uno de los 100 sistemas de las 100 constelaciones que componen este universo local, estalló una gran sublevación, un alzamiento contra el orden establecido del Hijo Creador Gobernante. A pesar de que no había sido la primera vez, esta insurrección fue relativamente grande, arrastrando a decenas de miles de criaturas materiales y espirituales hacia las mentiras, hacia el error del ensalzamiento personal y la vanagloria, cayendo irremediablemente en una actitud dictatorial. En el ámbito material, unos 36 mundos sucumbieron a la herrumbre de este fatídico acontecimiento, sufriendo un aislamiento total de todos los circuitos espirituales y de todas las conexiones con el resto del universo. Y del mismo modo, el sistema padeció también la incomunicación, resultando en un contubernio de despropósitos y caos. Durante milenios, 36 planetas han visto truncado su propósito evolución, su destino, en una soledad y silencio sin precedentes, en una espera que a veces ha sido demasiado dura. Nosotros, en este bello y turbulento mundo, seguimos caminando por el frágil hilo de la evolución controlada, salpicada por la confusión y mecida por el dictamen de las altas jerarquías celestes de aislar a la Tierra en un posible intento de proteger todo el orden establecido. ¿Es posible que debido a eso nos sintamos tan solos, tan perdidos? Es debido al aislamiento, el cierre perimetral, que seguimos estudiando el universo y sus alrededores en un vano intento de entender los porqués de la existencia. ¿Qué sucederá con nuestro futuro cuando ésta concluya? Y lo más importante de todo, ¿cuándo concluirá? Bueno, pues esta es un pequeño resumen de lo que muchos de vosotros ya sabréis, sobre todo si sois lectores del libro Durantia, pero además ha habido, dijéramos, otras filosofías, otros libros, otras tendencias, sobre todo de la nueva era, que fijaros qué curioso y qué denostada está la nueva era, la New Age famosa, pero que también han entendido o sobreentendido el hecho de que la Tierra como tal no vive un procedimiento normal de evolución, que hay ciertas zancadillas, ciertos momentos o estadios en el que parecen ir más lento, y sobre todo que lo extraño es que no tengamos ningún contacto con lo que hay fuera, que se sabe de sobra que hay mucho fuera. Cuánto espacio desaprovechado, lo que se decía en los 90, ¿no? Cuánto espacio desaprovechado si fuéramos los únicos. Entonces, si no somos los únicos, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no tenemos relación? ¿Por qué no? De forma abierta, ¿vale? Entenderme. Y yo creo que reflexionando un poco acerca de los porqués de esta cuarentena, tenemos que tener, yo creo que desde el punto de vista a la rebelión como tal, o a una rebelión en general, como si fuera una enfermedad. De ahí el hecho de cuarentena. De hecho, ¿qué se hace cuando tienes a personas infectadas? En este caso, infectadas con la rebeldía, con la sinrazón, con la tozudez más absoluta, con en definitiva el intentar por todos los medios tirar por tierra lo que es la evolución, el progreso, ¿no? Pues tratarlos como verdaderamente lo que son, una enfermedad, un virus inoculado por cierto tipo de personalidades que en su momento quisieron apoderarse de lo que estaba construido, o de un orden o un crecimiento diferente. Si oís el pum 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 pum, es porque mi señor vecino ha decidido, como siempre,
tener que ponerse a subir la leña ahora, y ese es el pum que oís, ¿de acuerdo? Pero bueno, no os preocupéis, que yo voy a continuar como si no le oyera y como si no me entraran ganas de matarle. Esto del tema de la cuarentena es muy curioso. ¿Por qué? Porque yo le veo un cierto sentido. Muchos dicen, no, es que es muy, no sé, es un sufrimiento innecesario. ¿Por qué? A día de hoy podrían levantarla, podríamos hablar, podríamos... Amigos míos, no. Si a día de hoy incluso puede ser que se tuviera en cuenta el hecho de incluso de que volviera Jesús, a día de hoy le volveríamos a crucificar, porque somos tan o más salvajes, ya que tenemos mucha más capacidad de autodestruirnos a nosotros mismos y a lo que hay en el entorno, que en aquel momento. Por lo cual yo creo que cuando la cuarentena se impuso tiene varios factores o varios porqués de que eso sea así, o sea, de que las altas jerarquías hayan decidido que exista una cuarentena. Y la primera es para evitar, obviamente, que la enfermedad se propague, que la enfermedad de la rebelión, de la sinrazón, la enfermedad de la mentira, de los subterfugios que no van a ningún lado, se propaguen. Porque no solo por el hecho de perder o no la hegemonía de su universo, sino por el daño tan grande que causaría como buena enfermedad el hecho de que pudiera diseminarse por más parte del sistema, que no lo hizo, o incluso por otros sistemas. También yo creo que lo que pretenden con esta cuarentena es ayudar a que los infectados por la enfermedad padezcan, ojo con lo que voy a decir, padezcan los resultados y las consecuencias de sus elecciones, o sea, la madurez del tiempo. ¿Por qué? Porque esto, a diferencia de una enfermedad como tal, la única vacuna que hay, o el único procedimiento, esto es un hecho de elección, ¿no? Por lo cual, aunque haya seres que se hayan visto arrastrados en este aspecto, sí que es verdad que esto solo lo da el tiempo, si lo que estás haciendo sirve o no sirve, si las causas y la decisión moral absoluta que tú estás teniendo va hacia algún camino o no. ¿Y qué tiene para eso? El tiempo. El tiempo es lo único que te va a conceder perspectiva, ¿no? Eso que dicen que el tiempo todo lo cura. ¿Lo cura por qué? Porque ves la perspectiva de tu vida, el tiempo, los años, y vas viendo que la aflicción o las decisiones muchas veces no son las que tú creías que eran ciertos. Hay una frase muy buena de Muhammad Ali que decía que una persona que piensa igual con 20 que con 40 ha perdido 20 años de su vida. Y es que es cierto, no puedes llegar a pensar igual. ¿Por qué? Porque te falta experiencia. Y yo creo que uno de los factores importantes que ejerce la cuarentena es eso, ayudar a que los infectados por la enfermedad de la rebelión, por inocular de ese sofisma, padezcan los resultados de esas elecciones suyas personales. El tercero es tratar de minar a esa enfermedad, ahora sí, como si fuera una enfermedad, desde el tratamiento combinado de diferentes vacunas, entre comillas, o remedios que ataquen directamente a los pilares básicos de esa enfermedad. O sea, la libertad personal, la revolución, la falta de amor y la falta de paciencia. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque hemos visto que ha habido muchas misiones, y de las que no conoceremos, como por ejemplo la misión de Maquiventa Melquisedec, según el libro Durantia, y también la misión del mismísimo Jesús, que también cumplió, entre otras cosas, varias misiones, ¿no? Pero una de ellas es poner fin al estado de locura que había desde el día de Pentecostés, poner en orden y poner en arresto a todos los rebeldes, o casi todos los rebeldes, quitando, según el libro Durantia, a Caligastian, y en definitiva poner un poco a la gente en su sitio, ¿no? Y gracias a la cuarentena, gracias a mantener a esas personas aisladas ahí en sus propias decisiones, tú puedes ver la evolución de esa enfermedad y sobre todo lo que necesita en cada momento o en cada contexto histórico para poder hacer. O sea, ahora necesita un mensajero, ahora necesitamos que esta persona dé un golpe en un momento determinado, ahora necesitamos apoyar la evolución de esta o de otra manera, ahora necesitamos un cambio, una revolución social. En definitiva, ir en contra de esa enfermedad desde el punto de vista de tener aislado y ir poco a poco metiendo las vacunas necesarias y ir viendo cómo esas vacunas también, porque supongo que, teniendo en cuenta que aunque ellos sean perfectos, pero sus remedios o los remedios que se implantan son en mundos o en realidades imperfectas, todo puede fallar, todo se puede modificar y todo se puede ir al traste, y lo que inocula en un primer momento por H o por B puede ser que no sea tan eficaz como ellos creían en
un determinado, en un contexto muy específico, ¿no? Entonces tienen que ir viendo, y qué mejor manera de poder ver que mantenernos ahí en una cuarentena para poder tratarnos adecuadamente. ¿Veis cómo cuadra esto de la enfermedad? Y es que creo que realmente es así. Creo que la rebelión de Lucifer en su momento fue una enfermedad, un virus, y que la cuarentena nos ha ayudado. Y otro punto, vosotros también podéis buscar muchos más puntos, podéis ponérmelo en comentarios. Yo he visto el reajustar de forma más efectiva el orden habitual. O sea, es lo que tenía que haber sucedido, ¿vale? El procedimiento, aunque nosotros seamos un mundo decimal, aunque sigamos unas ciertas irregularidades, sí que es verdad que si todo hubiera seguido un plan y la rebelión no hubiera estallado, ahora, amigos míos, podríamos estar avanzados pues como si desde ahora pasaran 50.000 o 100.000 años. Probablemente estaríamos muchísimo mejor, probablemente el futuro que tendríamos, teniendo en cuenta que ya nos habríamos unido con las razas, con los descendientes, mejor dicho, de Adán y Eva, habría habido muchísimos más cambios sociales. Probablemente no hubiera venido Jesús, que eso hubiera sido un punto en contra nuestra, pero a lo mejor hubiera venido otro hijo magistral o otros instructores, y en definitiva podríamos tener un panorama completamente diferente, amigos míos. Y yo creo que la cuarentena, ese cuarto punto que yo he podido ver, reajustar de forma más efectiva el orden habitual, creo que también es lo que se pretende, y que gracias con estos 4 puntos a que se implantó la cuarentena, probablemente a muchas más cosas que, como digo, desconocemos, gracias a eso, a día de hoy la cosa no se ha ido completamente de madre. Pero por eso yo creo que son las causas de la cuarentena. Problemas inevitables, pero no por culpa de los directores o de las jerarquías celestes, sino son problemas inevitables. Si tú lanzas una bomba, inevitablemente vas a generar muertes, vas a generar heridas, y no es la culpa de los sanitarios que intentan cuidar a esas personas por muchos dolores que les generen el poner antibióticos o el hurgar en las heridas. No, eso es producto de una consecuencia que no tiene nada que ver con ellos. Pero los problemas inevitables, generaciones de luchas, formas de gobiernos erróneos, soledad, retroceso y evidentemente sufrimiento. ¿Trae eso la cuarentena? Sí, pero el propósito es que ojalá no hubieran tenido que implantarla, ¿no? Pero el propósito de una cuarentena es simple y llanamente para mejorar el desastre tan grande y tan enorme que en su momento generaron Lucifer and Company, ¿eh? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos míos, la gran cuarentena, para todos aquellos que piensen que en algún momento determinado creen innecesaria, creen excesivamente abusiva o creen de alguna manera, no sé, irreverente el hecho de la cuarentena. Creerme que estas y otras muchas decisiones, pero más concretamente la cuarentena, es algo bastante beneficioso, y que a día de hoy todavía estamos muy lejos de erradicar ese veneno, ese virus que es la rebelión de Lucifer y todo lo que ha traído con nosotros. Todavía deberán pasar, por suerte, por desgracia, muchísimas generaciones hasta que veamos un ser humano del cual nos sintamos orgullosos y pueda vivir no solo en paz consigo mismo, o sea, con sus semejantes, sino en paz fuera, que para eso también es el hecho de la cuarentena. Que nosotros podamos ir a Marte, que podamos ir a la Luna, eso no significa que vayamos a ir mucho más allá. La colonización de nuestro sistema solar, en este caso, es un procedimiento que de momento ahora se nos permite. Ahora, más allá, os puedo asegurar que no va a ser así, no por lo menos hasta que se levante la cuarentena. Y no tiene pinta, y aquí os confieso una opinión personal, no tiene pinta de que vaya a ser pronto. Dicho esto, amigos míos, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme con todos estos cambios, con todos estos nuevos nuevos vídeos, con todas estas irregularidades, en definitiva, porque muchas veces es difícil compaginar lo que uno quiere hacer con su vida personal, con su vida privada, con sus trabajos, en definitiva con todo, con los libros de, amigos míos, la nueva presentación que voy a hacer el sábado 4 de diciembre, que estáis todos invitados, todos los del otro charco, todos los de aquí, todos los de todo el mundo. Estáis invitados el sábado 4 a las 12 de la mañana en el Centro Cultural de Navaluenga, Ávila, España, a la presentación de mi nuevo libro, La historia de Luis Salazar Los 100. Esta segunda parte, que si la primera os atrapó desde el principio, esta segunda os va a tocar el corazón.
Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y os veo el próximo día.